Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a Ángela Aguilar, que me habéis pedido muchísimo. Ángela Aguilar en los premios Lo Nuestro en el 2022, o sea, nada, hace nada prácticamente. Con la canción La Malagueña Salerosa. Es una canción, pues bueno, que ya la conocemos, evidentemente, pero que Ángela Aguilar seguramente le pone su toque muy personal, como ella hace en todas las canciones, ¿de acuerdo? Recordaros, mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información, ¿de acuerdo? Recordar suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, sobre todo a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Para que os notifique todas las cositas que voy subiendo al canal. Tenéis cómo colaborar con el canal a través de Patreon, que lo tenéis por aquí, a través de PayPal, que lo tenéis por aquí, y tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com. Ahí tenéis un poquito más de mí para alcahuetear un poquito, ¿vale? Soy una cantante española, ¿de acuerdo? Ahí, sin más. Así que recordar también que por problemas de copyright hay que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? No quiero tener problemas con el copyright. Sabéis que todo tiene copyright. Ya puede ser en imágenes, ya puede ser en sonido. Todo tiene copyright. Así que empezamos con Ángela Aguilar, Premios Lo Nuestro, con La Malagueña Salerosa. Vamos allá. ¡Uy! Ya de primeras tenemos a David Bisbal ahí. ¡Madre mía! ¡Qué categoría! Y bueno, ahora sí, volvamos a la música, que es lo que nos une y lo que amamos todos. La verdad, me hace muchísima ilusión presentar a Ángela Aguilar porque ella es una artista que con su estilo une el pasado y el futuro. Además, viene con un homenaje a su abuela, que eso ya me enternece. Efectivamente, o sea, su abuela era Flor Silvestre, y sí que es verdad que bueno, que esta canción, pues la cantaba su abuelita, ¿no? La cantaba su abuelita. Y me ha sorprendido ver a David Bisbal ahí, la verdad. Me ha sorprendido, no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba ahí para nada. Pero míralo, oye, de presentador y todo tú, estos sirven para todo, para todo, para todo, para todo. Y con una canción legendaria de mi tierra, España. Es una de las artistas más nominadas de la noche y una chica que me conmueve siempre. Es que Ángela Aguilar tiene esa dulzura que es impresionante, o sea, te quedas mirándola como anonadada, ¿no? Es como que te transporta a otro lado, no sé cómo explicarlo, es como que esa dulzura que tiene al cantar, muy linda, es que es muy linda, además es guapísima. Ángela, qué honor presentarte. ¡Mucha suerte! Empieza la canción preciosa con dos bailadores flamencos, ¿vale? Que en este caso evidentemente no están bailando flamenco, pero sí que están como que haciéndole como un pequeño homenaje porque evidentemente la malagueña salerosa de Málaga, Málaga, España. Y claro, pues claro, vestidos como que de españoles, ¿no? Con mucha honra. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Le pone ese toque muy, muy sensible, ¿vale? Es muy sensible cantando, es muy sensible. Ya conocemos a Ángela Aguilar en el canal, evidentemente, ya la conocemos. Pero me dijisteis, tienes que reaccionar a Malagueña, la malagueña, la malagueña. Pues la malagueña, ya está la malagueña, de Ángela Aguilar. Pero es que le pone ese toque muy sensible, muy personal, muy suyo, ¿no? Y evidentemente ella no se quiere parecer a nadie, de su familia me refiero, ¿no? No quiere hacer ninguna copia ni nada, ¿vale? O sea, ella tiene su estilo, ¿de acuerdo? Y es que además es que es guapísima, o sea, es jovencita, pero evidentemente es preciosa, o sea, es preciosa. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
hace esos pequeños flip, ella está acostumbrada a hacer esos pequeños flip y sabe ponerlos en su sitio y en su lugar, ¿vale? Porque son muy difíciles de hacer esos flips, ¿vale? Esos flips, o sea, es la voz como que entrecortada, ¿no? Que le llamo yo, es una voz entrecortada para que me entendáis, ¿de acuerdo? Y pues esos vibratos excepcionales, claro, al finalizar o sea, la frase, excepcionales. Ellos te quieren mirar. Ellas te quieren mirar. Un melisma ahí súper bonito, ¿vale? Aparte de ser un vibrato al final. Mirar, mirar. Melisma, mirar. Melisma, vibrato. Es excepcional. Pero si tú no los dejas, Esa, pero si tú no los dejas, esa suavidad con la que canta Ángel Aguilar es excepcional, o sea, es muy, 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 muy suya, la hace muy suya la canción. Vamos, es Ángel Aguilar, ya está. O sea, sin decir, me recuerda mucho a tal, me recuerda mucho a cual. No, no tiene ninguna voz parecida a ella porque la canta con mucha, mucha, mucha suavidad, la canta con mucho, mucho estilo, con mucha personalidad, ¿no? O sea, es así. pero si tú no los dejas, Oh. ni siquiera parpadear. Vale, ha empezado con una voz media, parpadear, y luego ha subido un poquito a voz de cabeza, ¿de acuerdo? Una voz media, una voz mixta, una voz de garganta, una voz de garganta, para que me entendáis, media, mixta, de garganta. Y luego ha terminado con una voz de cabeza, parpadear, con ese vibrato súper bonito. Hace esas transiciones que digo yo siempre, ¿no? De voz de mixta a voz de cabeza o a una voz más aguda, a una voz más grave, o sea, pero es esas transiciones que hace de un lado a otro, ¿no? De la parte uno a la parte 2 de nuestro aparato fonador y es impresionante cómo lo hace, cómo lo maneja, brutal. Malagueña salerosa. Le ha quedado muy bonito. Tengo que recalcar, ¿vale? Malagueña no es falsete, ¿vale? No es un falsete, no es un falsete, es una voz de cabeza. Es una voz de cabeza, totalmente, o sea, no es un falsete, ¿vale? Una voz de cabeza, ahora, cuidado, una voz de cabeza muy impostada, muy bien colocada, proyectada hacia arriba totalmente. Es casi casi tirando a falsete, pero no es falsete, ¿de acuerdo? O sea, esto no es falsete lo que hace Ángel Aguilar, no es falsete. Besar tus labios quisiera. Ahí he hecho un pequeño flip también. Besar tus labios, quisiera. Claro, a mí no me sale porque no estoy en el tono, ¿vale? No estoy en el tono. Pero he hecho ahí un pequeño flip, ¿de acuerdo? Y lo que os digo, siempre ese toque muy personal de ella. Besar tus labios quisiera. Eso creo que sí que ha sido un falsete, fíjate. Es que es muy difícil porque, a ver, un falsete simplemente es utilizando un poquito más de aire, ¿vale? Subiendo una voz de cabeza, utilizando un poquito más de aire, ¿de acuerdo? Y yo creo que ese segundo sí que ha sido falsete. Me puedo equivocar, evidentemente. Soy alumna, ¿de acuerdo? Ahora mismo, de técnica vocal de una academia que estoy estudiando ahora mismo, ¿vale? Entonces me puedo equivocar, ¿vale? Porque no soy profesora ni vocal coach. Lo vuelvo a repetir, estoy estudiando para ello. Pero yo creo que en esa segunda ocasión sí que ha sido falsete. Sí que ha sido falsete. Lo único que le diferencia al falsete a una voz de cabeza es que el falsete está tirado con más aire. Está tirado con mucha aire el falsete. Es lo único que le diferencia. Yo creo que esta segunda vez sí que ha sido falsete. Malagueña salerosa y decirte niña hermosa. Tiene esos toques de flips que le quedan preciosos, tiene esa voz muy dulce, muy característica de ella. Ángel Aguilar es ella, ¿vale? Es solo ella
¿vale? Es preciosa, o sea, es súper joven, 18 años, si no me equivoco, 18 años, si no me equivoco, súper joven, le queda una vida por delante brutal y evidentemente está siguiendo los pasos, pues de su abuelo, de su abuelita, de su papá, o sea, está siguiendo los pasos de esas generaciones y eso hay que llevarlo con orgullo. ¿Por qué? Porque así no se pierde estos cantantes que tenemos y estos cantantes que tenéis en México no se deben de perder y no los tenemos que comparar que es el hijo de o el sobrino de o la novia de o no sé qué de. ¿Vale? No, señores, no. La música tiene que seguir viva. Da igual de quién venga la música. Da igual. O sea, da igual. Hija de. Me da igual. Me da igual que sea hija del. O sea, es que no debemos de permitir que se acabe la música regional en ningún sitio, ¿vale? En ningún sitio. Entonces, las comparaciones para mí siempre han sido muy asquerosas, realmente. Porque sí que es cierto que hay mucha gente que me dice, va, este quiere imitar a su abuelo, este quiere imitar a no sé qué. Señores, amores míos, por favor, tener un poco de cabeza, que la música regional no se puede acabar. Da igual quién sea esa persona. Da igual. O sea, la música regional no se puede acabar. Y mi canal va a luchar contra eso, que lo sepáis. A quien no le guste, que se vaya del vídeo. y eres ¡Eso! linda y hechicera. Eso me ha parecido más a falsete. Eso me ha parecido más a falsete. ¿Os habéis dado cuenta que tiene un poquito más de aire que el anterior? ¿Vale? Y luego, pues claro, pues ella, que hace su toque ella misma, ¿sabes? Ella hace su toque. La hemos escuchado varias veces en el canal, la malagueña, pero claro, evidentemente cada persona la canta de diferente manera. Siempre os digo, lo más importante es tener el toque personal de una canción, hacerla suya la canción, ¿vale? Hacerla suya. Y eso es lo bonito, porque en la variedad está el gusto, señores, y eso es lo bonito siempre, ¿vale? Y recordar, estas generaciones son las que nos van a salvar y las que nos pueden salvar de perder la música regional. Dejemos que vuelen, por favor. Dejemos que vayan volando. Eres linda y hechicera como el ¡Oh! cantar de una rosa. Es que es preciosa porque ella misma la hace suya. Luego aparte tiene esa delicadeza, como os digo, ¿no? Esos flips también que hace, sabe colocarlos perfectamente en el lugar correspondiente, ¿de acuerdo? Donde les queda preciosos esos flips. Y luego, evidentemente, esos melismas que hace al terminar la canción, ¿no? La hace muy suya la canción y eso es lo bonito, ¿no? Es lo precioso de la canción. Madre mía, qué vestido, por favor. Es que es alucinante. De verdad os lo digo, o sea, tiene 18 años, pero parece toda una señora. O sea, parece toda una señora, en el sentido del saber estar en el escenario, ¿vale? No una señora físicamente, ¿vale? No me fastidiéis aquí el asunto. Que no, hombre, que no. Una señora en el escenario, o sea, tiene unos gestos muy bonitos en el escenario, ella sabe estar en un escenario, ella tiene el saber estar en un escenario es súper importante. Y sobre todo el respeto al escenario es súper importante, ella se lo tiene. O sea, ella le tiene un respeto brutal al escenario, se lo nota muchísimo. Y claro, esa dulzura con la que canta, presentando al mariachi, o sea, hola, ¿qué tal? ¿Vale? Dulzura total. Ahí va. Qué mágica. Mia salerosa. Ese no ha sido falsete, ¿de acuerdo? Y he podido intuir, puede ser, no lo voy a echar para atrás porque me lo bloquean, ¿vale? Pero he podido intuir a lo mejor que se le ha ido un poquito ese vibrato. Es normal, ¿vale? Es en directo, ¿vale? No me crucifiquéis a mí, ¿vale? No le crucifiquéis a ella, ¿vale? Que estáis ahí al acecho. Estáis ahí al acecho.
pero que he podido intuir un poquito que se le ha ido un poquito ese final. O sea, lo que ha sido, la voz de cabeza, malagueña salero, ahí, salerosa. En ese trocito creo que se le ha ido un poquito, ¿de acuerdo? Se le ha ido un poquito el tono, se le ha ido un poquito el, ¿vale? Pero, es que, a ver, es que, somos humanos, señores, los cantantes, somos humanos. Somos humanos. Oh my God, somos humanos. Sí, señores, somos humanos. Nos podemos equivocar, siempre. besar tus labios quisiera. Hay otro pequeño flip también muy bonito, es que lo sabe colocar en el momento exacto y a la hora exacta. Besar tus labios quisiera. Eso no ha sido tampoco un falsete, ¿vale? El falsete lo he hecho anteriormente. A ver si lo vuelve a hacer otra vez, os lo comento, ¿vale? Porque ya os digo, un falsete es una voz de cabeza, pero con más aire, ¿vale? Muchísimo más aire. Pero quiero sus pendientes. Qué bonitos son. Malagueña salerosa y decirte niña hermosa. Tiene ese toque también muy dulce de dejar caer esas notas, ¿no? Y decirte, niña hermosa. Deja caer. Y decirte, niña hermosa. Ese toque muy suave, muy sensible. Muy suya. Y eres Eso sí que es falsete. linda y hechicera. Eso sí que ha sido un falsete en condiciones y la fuerza y la rabia que le ha puesto después ha sido brutal también. Ha sido brutal. Después de terminar ese falsete de no sé cuántos segundos, esa rabia que ha puesto ya al final de la frase, chapó, chapó Ángela, chapó de verdad. Que eres linda y hechicera. Evidentemente aquí, o sea, ha culminado la canción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha culminado, ¿vale? Culminado quiere decir que toda la canción ha estado, a ver si me entendéis, ¿vale? No me interpretéis mal, ha estado como que muy lineal, ¿vale? Y luego al final ha roto con esa, ha roto con esa línea, ¿vale? De la canción, ha roto totalmente. ¿Vale? A ver, que lo hace muchísima gente para en una canción expresar al final del todo, ¿vale? Dejarnos un poquito con la intriga en medio de la canción y al final, al principio y en medio de la canción, y al final el romper esa barrera, ¿no? Que dices, aquí rompo por mis de estos. Pues ella ha culminado así y está culminando así, con esa voz súper poderosa, súper poderosa. Como el candor de una rosa. Como el candor. Madre mía, esperar a ver que lo que viene ahora tiene que ser la hostia. O sea, tiene que ser, vamos. Digo esto, ¿por qué? Porque tiene que ser un falsete extraordinario. Y no la he escuchado, ¿eh? No la he escuchado. Os lo juro por mi madre que no he escuchado esta canción antes. De una rosa. ¡Oh! No, no ha sido un falsete. No ha sido un falsete, pero ha sido un melisma estupendo, ha sido un vibrato estupendo. Ella tiene un saber estar extraordinario y el falsete, como os comento, ¿no? La ha hecho un par de veces en la canción. No toda la canción ha sido de Malagueña.
eso es una voz de cabeza, ¿vale? Y un falsete es un poquito más hacia arriba, ¿vale? Pero con más aire el falsete, ¿de acuerdo? No lo ha hecho en todos esos trocitos que hemos visto, no, solo cuando os lo he marcado. Y por lo demás es que es Ángel Aguilar, es que tiene su estilo y tiene su saber estar en el escenario. ¿Qué podemos decir de Ángel Aguilar que lleva años, que lleva siguiendo los pasos de su abuelita, de su abuelito, de su papá? O sea, los lleva siguiendo y es que se le nota muchísimo en el escenario, se nota muchísimo que es una artistaza. Totalmente, totalmente, o sea, totalmente. Sabemos que también está haciendo ¿cómo no? Está haciendo una gira, también ella solita en solitario, que la sigo en las redes sociales y la verdad es que, bueno, impresionante. E impresionante, o sea, todos los trajes que saca, o sea, es que es impresionante, impresionante de verdad. Ángela Aguilar tiene su propio estilo y chapó por ella y ole por ella, o sea, porque va a llegar muy, muy, muy lejos esta niña, va a llegar muy, muy lejos. Le digo niña porque yo tengo 40 años, ¿vale? Pero es una niña, evidentemente, es una niña. Pero sí, o sea, va a llegar súper lejos esta niña, o sea, es una pasada la voz que tiene. Y aquí tenéis también un claro ejemplo, siempre os lo digo, que ahora mismo no lo ha hecho, ¿de acuerdo? No tiene una voz grave, pero tiene una voz muy potente, muy, muy, muy potente en esos agudos, o sea, muy potente. O sea, cualquiera no saca esa potencia en los agudos. Cualquiera no lo saca, ¿vale? Excepcional Ángel Aguilar. Chapó, me quito el sombrero por ella. Claro que sí. Pues nada, amores míos, hasta aquí la reacción de hoy. Ángel Aguilar con la malagueña salerosa. Y claro, como ha dicho al principio David Bisbal, ¿no? De mi tierra, de mi tierra. Un besazo muy grande. Recordaros, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, dale a todas las notificaciones y os dejaré aquí arribita, ¿vale? El nombre del canal secundario Magic Love, ¿vale? Magic Love. Ahí estoy reaccionando a cositas de México, ¿vale? A cositas de México que me vais dejando links y demás. Quiero averiguar más cosas de México porque desde el primer cantante que estuve reaccionando a él, mexicano, pues ya México me enamoró. Ya a la vista está. O sea, a la vista está que es guapísima y me encanta todo lo que lleva, por el amor de Dios. Me encanta todo lo que lleva puesto. Y ahí estaré haciendo cositas, ¿no? Reaccionando a cositas y demás. Si me deja el copyright, porque también hay copyright ahí. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero con locura. ¡Mua! Almas bonitas. Chao.